Seguimos aquí, nuestros amigos en Energía, Combustibles y Más, como todos los martes. Estamos conversando con nuestro colaborador externo internacional, Miguel Andújar. Miguel, y te preguntaba un poquito sobre ese ensayo que escribiste en el diario Acento, el indicador Netflix. Hablabas del Big Mac Index, elementos que hoy en día sirven para medir cómo anda la economía en una sociedad y que, digamos, son indicadores más digeribles, más entendibles, más comprensibles, más friendly para el usuario. ¿De qué va ese tema, Miguel? Sí, mira, Ignacio, a mí siempre me llamó la atención el concepto del Big Mac Index, que no es más que el precio de una hamburguesa Big Mac de McDonald's. Y es una manera, creo que fue sí, la revista Economist, que concibió ese índice para, de una manera más digerible, entender si una moneda estaba sobrevaluada o subvaluada. O sea, si tenemos un McDonald's en Santo Domingo que te cuesta 55 pesos, para poner un ejemplo, se espera que cueste $1 en los Estados Unidos, porque está a 1,55 el cambio. Si cuesta $2 en los Estados Unidos, te está diciendo que el peso dominicano está sobrevalorado. Por ende, el dólar es subvalorado. Y me llamó eso mucho, siempre me ha llamado mucho eso la atención. Y yo veía comentarios sobre el por qué Netflix, después del anuncio de su último cuatrimestre de sus ganancias, que fueron por debajo de las expectativas, se hablaba del por qué y se hablaba mucho de que tiene que ver mucho con la competencia, los HBO, los Hulu, los Disney Plus, los Apple Plus, en fin, una gama de diferentes compañías que están entrando al mercado de streaming y le está haciendo, está mermando las ganancias de Netflix. También se hablaba del agotamiento de una compañía, que es lógico, o sea, a medida que uno va creciendo, más se le dificulta crecer. Yo tenía un gran colega que en mis inicios tratando de entender economía me decía que lo más fácil de entender en la economía el crecimiento de una compañía es cuando tú haces ejercicio. No es lo mismo tú subir bíceps de 12 pulgadas a 14 que de 14 a 16. Parecido a eso, o sea, Netflix está llegando a un saturamiento de su crecimiento. Pero también no es menos cierto que Netflix, su gran crecimiento en el último año, año y medio, tiene mucho que ver con con el fenómeno con el impacto del COVID, o sea, con el confinamiento, nos quedamos en la casa y crea una nueva cantidad de suscriptores. No es coincidencia que el mayor crecimiento de Netflix en su historia transcurrió en el pico del COVID. Y uno de los indicios, inclusive en el mismo reporte de Netflix que habla, es que tiene que ver mucho primera vez que pierden suscriptores en más de 10 años, que es un mercado que simplemente entró de manera momentánea de consumidores a Netflix en el pico de la pandemia, pero a medida que nos vamos abriendo las puertas de los diferentes países, viajando de nuevo, Netflix va perdiendo ese poder que perdió esa capacidad de consumidores que tenía en el pico de la pandemia. O sea, tiene mucho que ver con eso. Entonces de ahí se entiende, y cuando uno busca las acciones y los sectores de líneas aéreas, de hoteles, los Airbnb, los cruceros, van en una tendencia de crecimiento, sobre todo en el último cuatrimestre. De hecho, hay como anillo al dedo este ejemplo, yo la semana pasada estaba en Punta Cana, que tenía mucho que no iba, y, y yo me quedé sorprendido por la cantidad de turistas. Y entonces de manera, por coincidencia, ayer vi un tweet de uno de los principales inversionistas en Punta Cana, ayer, anunciando que el mes pasado fue la entrada de turistas, la mayor cantidad de entrada de turistas en la República Dominicana en su historia, por el aeropuerto de Punta Cana, que fue por encima de los 369,000, si la memoria no me traiciona. Entonces yo hacía o hago la comparación de que a medida que Netflix va perdiendo sus suscriptores, son buenas noticias para el sector de servicios y hoteleros. Entonces, esa era más o menos la idea. Bueno, muy buen ensayo, lo Ah, recomiendo. bueno. Está, búsquenlo en el diario digital Acento, bajo la línea de Miguel Andújar, nuestro colaborador, y quería de verdad que aprovechar la oportunidad para comentarlo. Agradecemos como siempre tu magnífica participación, tu compañía, y esperamos que la próxima vez que vengas a República Dominicana, Nos Miguel, veamos. pues nosotros podamos compartir contigo aquí en Lo van a cabina. hacer un Sería lo martes más para que venga a importante. cabina. Sí, sí. Bueno, pues buenas Muchísimas noches, gracias. Miguel. Y Gracias. gracias por la oportunidad. Okay. Bueno,
Pues nada, agradeciendo a Miguel su participación, pues damos paso a nuestro compañero José Colón Contreras, quien nos va a hablar sobre incrementos en la factura eléctrica y medidas a tomar. José, cuéntanos. Bien, bien. Bueno, lo primero, señores, es que este segmento es patrocinado por NETS, marcas de combustibles, te llevamos más lejos. Bueno, lo primero es que quise traer a colación este tema, que es bastante extendido, inclusive esto puede darse tema por muchos días más, pero traté de hacer un resumen. Miren, todos estamos conscientes del incremento que se ha tenido en la facturación de energía producto del Todavía desmonte. no está en verano. Exactamente, producto del desmonte. Y así mismo, Ignacio, todavía no estamos en verano, que es donde más o normalmente impacta en la tarifa. Y sobre todo que para ese tiempo vamos a tener otro desmonte más. Este comenzó a partir del 1 de abril. Totalmente comprensible el desmonte que se está haciendo en función de los compromisos que se tiene con el pacto eléctrico, que eso está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que son aumentos que nos afectan el bolsillo y que pudiéramos asumir que los está provocando el gobierno, no es menos cierto que la gran responsabilidad ahora mismo con los incrementos que se están teniendo, en este caso en materia de energía eléctrica, corresponden a los usuarios del servicio adoptar las medidas correspondientes para ir mitigando esos aumentos, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y las voy a ir mencionando en la medida que vaya desarrollando el tema. Miren, hoy en día, en el último desmonte que se hizo, estamos hablando de cuando esto no había comenzado, tú pagabas, cuando tú consumías de 0 a 200 kilos de energía, tú pagabas el kilo a 4.44 pesos. Pero hoy en día, ese mismo consumo de 0 a 200 tú lo pagas a 6.05 pesos el kilowatt de energía. Estamos hablando desde cuando se incrementó, o sea, en este último incremento a como era antes de comenzar el desmonte, estamos hablando que en el primer escalón tarifario de 0 a 200 kilos ha habido un aumento de un 36.26% de la energía eléctrica con respecto a lo que era. En cuanto al segundo escalón que sigue, que es de 201 a 300 kilos, ha habido un incremento de un 23.24% con respecto a cuando no se había desmontado nada, aclarando. Y en el escalón, cuando llegamos de 300 kilos, de 301 kilos a 400 kilos más o menos, estamos hablando que ha habido un incremento de un 18.69%. Y ya cuando entramos a los 701 kilos, que es cuando no se paga ya de manera escalonada, sino que todo el kilo cuesta lo mismo, se ha tenido un aumento de un 17.93%. Eso es bastante, porque si lo llevamos a dinero, estamos hablando que si una gente en su factura energética llegue a consumir en el mes tal 200 kilos, se le cobra la energía más un cargo fijo en la tarifa residencial. Estamos hablando que su factura es de 1.338 pesos que va a pagar al mes. Si consumió hasta 300 kilos, paga los 200 a los 1.338 y tiene que pagar, paga los primeros 200, 1.210 pesos y paga los 100 adicionales por 859 pesos más y le sale una factura de 2.197 pesos. Y así sucesivamente. El incremento promedio que se ha tenido desde que se hizo, desde comenzaron los desmontes hasta ahora, ha sido de 600 y pico de pesos promedio en todo el consumo de energía antes de los 700 kilos. Entonces, tú te vas a encontrar que la gente constantemente se va a estar quejando de que estoy consumiendo lo mismo, pero me está subiendo la energía. Llegó el calor y estoy haciendo lo mismo, no estoy consumiendo diferente, pero me está subiendo energía. Sí está subiendo porque es más caro hoy en día, pero hay otras cosas que las personas no están tomando en cuenta al momento de decidir que es eficientizar su consumo y también adoptar medidas para ahorrar energía. Entonces, como todos saben, el consumo de energía es medido. En la medida que tú tienes aparatos en tu casa encendidos o en la medida que tú tienes un patrón de comportamiento en el uso de tus equipos, eso va consumiendo energía en equipos
que también van teniendo un desgaste en el tiempo, y ese desgaste, como con un vehículo, que a la medida que tu motor está más desgastado, pues te consume quizás más aceite, más combustible. Lo mismo pasa con un artefacto eléctrico. En la medida que vaya deteriorándose, va tendiendo a consumir más. Algunas, haciendo un desglose, como lo que ha sido el desmonte de la tarifa ha afectado mucho es a la clase residencial, que es donde te aplicas el subsidio escalonado. Entonces, así a grosso modo, sacando y viendo entre los documentos que tengo, miren, en una vivienda, el impacto que tienen los electrodomésticos en el consumo, yo hice un desglose de cómo es que se comportan los equipos más importantes de una vivienda. Tú tienes que, del consumo total de una vivienda, la nevera te representa un 27% del consumo total en un periodo de tiempo. Una lavadora te representa un 12%. Un televisor entre un 10 a un 12%. Un horno eléctrico más o menos te representa un 7% del consumo total de la vivienda. Un microondas por igual, entre un 7 a un 9% te representa el consumo eléctrico. Hay una serie de artefactos que son plancha, una cafetera eléctrica, una licuadora, una computadora, equipo de sonido, que ahí se lleva eso como un 27% del consumo total. ¿El aire acondicionado no lo mencionaste? El aire acondicionado te representa un 7% del consumo total. Sí, es inverter, claro. No, estoy hablando un 7% de su participación en el consumo de la total de la vivienda. Sí, pero por eso te digo, yo creo que si no hay inverter, hay aire cuando se prenden. No, eso sí es cierto. De eso también voy a mencionar. Y el sistema de luminaria más o menos te representa un 8%. Más o menos en ese renglón es que están distribuidos la demanda o el consumo energético en una vivienda. Y todos esos renglones se pueden tomar en cuenta acciones de mejoras o tomar medidas para que estos no te impacten tanto en la factura energética. Mira, esa es antes de que vayamos a la pausa para continuar, nosotros estamos abordando el tema desde la visión del consumidor, evidentemente, pero ese consumidor también tiene que estar pendiente de lo que tiene que reclamar a la administración. Claro. En el sentido de que recuerden que la idea de este desmonte es traspasar totalmente los costos de distribución al usuario, como no se había estado haciendo antes. Es decir, que las distribuidoras puedan hoy en día cobrarle al usuario lo que ellas requieren para poder mantener su servicio. Entonces, hay que reclamar a las distribuidoras y al gobierno en general una planificación energética que haga que el combustible que se utiliza o los medios que se utilizan para producir energía sean más eficientes para que en algún momento el costo sea menor, claro. También eficiencia en la gestión, claro. Y no salir ahora, como se ha pretendido en algunos círculos, a decir que se está reduciendo pérdidas. Se está reduciendo pérdidas. Pero ese es otro tema. Vamos a seguir después de la pausa con Colón viendo cómo podemos abordar este incremento desde la óptica del consumidor. Energía, combustibles y más.